Esto es The Encryptube Show. Bienvenidos a la entrevista a Álvaro y Llobre. Lo primero de todo, darte las gracias porque estés aquí con nosotros. Para los que no lo sepáis, Álvaro es una persona que, bueno, ahora mismo tiene 50 años, es un paraolímpico, ha sido 2 veces paraolímpico, ha ido tanto a las Olimpiadas de Sydney como a las de Pekín. Es una persona multidisciplinar, ahora nos contará un poquito más de su vida. Desde muy pequeño, bueno, pues un problema congénito le obligó a tener menos movilidad que sus compañeros. Y él encontró en el deporte una forma de vivir, una forma de entender la vida con sus valores y con todas sus recompensas y también decepciones. Álvaro practica triatlón, bici, juega al tenis en silla de ruedas, juega al pádel en silla de ruedas, es el presidente de un club de baloncesto adaptado. Su vida al final ha sido la de una persona que supo superar la adversidad y convertirse en un ejemplo para todos. No es un chaval, pero yo tengo el honor y el placer de conocerle y de haber compartido una serie de semanas con él, y os puedo decir que está muy fuerte. O sea, está muy fuerte. Ya me gustaría a mí llegar con 50 años a cómo está él. La verdad, es un tío muy grande. En breve vamos a tener el placer de que nuestro gran amigo Fede Monreal nos acompañe en esta entrevista, pero voy a ir permitiéndole a Álvaro que nos cuente un poquito más sobre él, que nos venda un poquito y que nos cuente a todos quién es y cómo nos ha llevado hasta aquí. Bueno, pues gracias, Robert, por la presentación. Creo que has hecho una buena introducción de todo un poco lo que hago, de la parte relacionada con el deporte. Y bueno, pues básicamente es lo que acabas de decir, ¿no? Mi vida ha girado en torno a la discapacidad y el deporte, y del deporte sacas otras cosas, lógicamente, no solo el estado de forma, yo creo que también tiene otros valores y otras historias que creo que llenan bastante más. Entonces, por ejemplo, para contároslo, bueno, es un poco mi presentación. Como dijo Robert, ya llegué a los 50 con 2 grandes fiestas de 15 años que me hicieron. Un momentito. Y nada, entonces con 2 años se me descubrió mi enfermedad, que es osteogénesis imperfecta, que es una deficiencia del calcio en los huesos, que produce multitud de fracturas, con lo cual he llegado a contar más o menos unas 60 fracturas a lo largo de los 2 años, que fue la primera, a más o menos los 15 o 16, las más graves. Las últimas han sido pues algún dedo, echando una mano como decías, con el equipo de baloncesto, yendo a entrenar. Y es un deporte de contacto y claro, tiene más riesgo que el tenis, que es lo que más practiqué. Y bueno, eso, se descubrió la enfermedad de casualidad, porque al principio no sabían qué era, en el hospital de Coruña, y la primera fractura fue el muslo derecho, se me formó un calloso enorme. Eso, cuando la primera fractura a los 2 años, al final descubrieron que sí que era osteogénesis imperfecta, que te puede producir unos callos óseos al tener la fractura, que el hueso hace un caparazón y se recubre para cubrir esa carencia, ¿no? Esa fractura. Y a lo largo de los años, es cuando más tuve, fue de 2 a 12 años, una época que tuve que andar en silla de ruedas. Pero después, empezando un poco a tener contacto con algo de deporte, que sería en el colegio, la época esa que anduve en silla de ruedas, salir al patio con los compañeros y me dejaban participar, claro, porque era el único en silla.
Entonces, si me pasaban el balón, me dejaban tirar la canasta y serían mis inicios en el baloncesto. Y, y luego mi padre me obligó un poco a hacer un poco de bici estática para eso, para recuperar las piernas, porque estuve una época en silla y no podía caminar y al final forzándome pues recuperé y ese fue el primer contacto duro con el deporte, con el sacrificio para poder volver a caminar. Y después ya el empezar con el deporte en sí adaptado, pues fue de casualidad porque escuchando un programa de radio, la oficina de mi padre, porque era el cartero de Ares, del pueblo donde vengo y donde vivo. Realmente siempre estuve viviendo en Ares. Y escuchando la radio había un equipo de baloncesto que es el Basquemi Ferrol y que buscaban gente para si querían practicar baloncesto en silla. Como ya me gustaba el baloncesto, pues ya, eso fue un sábado, el lunes ya llamé y yo creo que esa semana ya empecé a entrenar. Me vino a buscar una compañera que vivía cerca y íbamos 2 días a la semana, creo, a entrenar. Y ahí empecé con el baloncesto y bien, se me da bastante bien. ¿Qué pasa? Que luego, pues decía antes, claro, es un riesgo para mí por lo de las fracturas, que puedes tener caídas o golpeos de balón o contacto. Y entonces, en el año 92 con un compañero de baloncesto, su mujer y su cuñada, pues cogimos el coche y nos fuimos a Barcelona en 92. Y entonces el gran descubrimiento, aparte de eso, de vivir de espectador una Paralimpiada, pues ya el impacto que te produce, y ahí se te mete el gusanillo de querer ir tú a una y verlo desde dentro, pues descubrí el tenis en silla de ruedas. Y también al volver a Galicia, empecé a entrenar, primero de forma particular con unos amigos en una pista de mi pueblo que había al lado de la playa, que era un poco abierto, o sea, estaba un poco en desuso, incluso llevábamos una red de pescar, la poníamos como red para jugar, y me apunté a un primer campeonato que había en Lleida, de aquella no tenía ni coche, tuve que ir en tren, toda una odisea para llegar, llegué un poco tarde, me pusieron el primer VO, pero bueno, pude jugar en el que aquel momento era el número uno de España, que era Jordi Ross, y bueno, no perdí el interés, ¿no? Y dije, bueno, tengo que seguir, entrenar más y volver ya a un campeonato de España un poco más Pero, serio. pero es que Entonces Álvaro, ya me apunté en el Club Tenis Redes, sí, es que me apunté en el Club la Tenis Redes, gente que no te conozca, la gente que no te conozca, sí, tú lo cuentas con una naturalidad y con una facilidad asombrosa. O sea, estamos hablando visto desde tu punto de vista, cometiste algo, o hiciste algo súper normal. El domingo llamo a un sitio y el lunes ya estoy jugando al... O sea, me recuerdas en cierto sí. modo un poco a la vez que a mí se me ocurrió aprender a hacer snow y en vez de tomar clases, pues me compré una tabla y me fui a tirarme por una pista verde a Navacerrada. O sea, ¿qué podía salir mal, sabes? Entonces, no sé, Claro. Bueno, me parece maravilloso, la verdad, la sí, forma que la tienes. verdad que, sí, la verdad como dices tú, que mucha gente, o otras personas que conozco que tienen mi enfermedad, del riesgo de romper el hueso, pues decían, "Joder, pues yo no me atrevería a meterme en baloncesto y atletismo, de que puedes caer. Y yo, ya, pero al final para mí sí, tengo el riesgo, pero lo veo como un riesgo controlado. No, hombre, Y claro, que vamos me a ver. da más placer el practicar el deporte que el riesgo en sí No, no, está claro. A ver, poniendo la yo, balanza, me tira más el practicarlo. no, vamos a ver, evidentemente, sin hacer locuras. Bueno, la locura luego al final es tan subjetiva. O sea, el que se tira Mm. de un avión haciendo paracaidismo tiene una percepción del riesgo diferente del que monta en bici o del que juega al badminton, ¿no? Sí, Pero al final lo que sí que creo que es importante es ese mensaje que tú transmites, ¿no? Es decir, bueno, al final, mira, se vive una vez, sí, por eso lo de tengo claro. suerte o por desgracia nos ha tocado jugar la vida que nos ha tocado en las cartas y hay cosas que podemos cambiar, otras cosas que no, y tú eres todo un ejemplo de superación, de adaptarse. Además, el problema es que mucha gente hoy en día, cuando ve a lo mejor unas Paralimpiadas, ¿no? Yo tengo el honor y la suerte de que algunos de mis mejores amigos y gente a la que le tengo un cariño especial, pues son para triatletas, algunos de ellos incluso pasarán por aquí en futuros espacios, y para Mm. mí es una pasada, ¿no? Ver como alguien
alguien como tú, que no lo tuvo fácil, porque no hay que olvidarse que ya no solamente los medios médicos no eran los mismos hace 25, 30 años. Es que estamos hablando de... Es Claro. que se nos olvida cómo estaba, ya no España, Europa, hace 30 años. En la sanidad, digamos, normal. Por no hablar de las capacidades de... Pues porque hoy en día tienes sillas súper adaptadas, 1000 tratamientos, 1000 historias, pero en aquel entonces eso no existía, había mucha dificultad, había incluso casi un cierto rechazo social a la gente que no tenía todas las facultades. Y sin embargo tú fuiste capaz Sí. de reponerte a eso, tu carácter, que es acojonante, no me extraña que fueses capaz de integrarte de forma natural, porque eres una persona súper abierta, además una persona con la que se puede hablar de cualquier tema. Y la verdad, me encanta poder tener esa entrevista porque creo que no solamente tenía ganas de hacerla desde hacía tiempo, sino que para mí creo que el transmitir tu mensaje, el transmitir tu ejemplo es importante para la juventud que viene hoy en día. La que tenga dificultades de movilidad y la que no, porque al final... Y la que no, al final, yo digo que siempre lo que hay que tener es una motivación, una ilusión para que cada día te levantes y como decías tú, la vida es una. De momento no se puede volver. Entonces, la vida es una, hay que vivirla lo mejor que pueda cada uno. Y dentro de lo que dices tú, de las cartas que te tocan, pues exprimirlas al máximo. Y yo siempre digo, por ejemplo, si no puedo la montaña, no puedo ir recto porque lo tendré más complicado por mi discapacidad, pues tardaré más, daré más vueltas, pero yo creo que llegaría arriba también. Sí, no, yo estoy seguro bueno, tienes un largo camino. A pesar de que digas ahora que tienes una edad y tal, yo sigo pensando Sí. que tienes un largo camino y me alegro. Hablando de camino, cuéntanos, ¿qué proyectos tienes ahora mismo? ¿Qué Claro, futuros te pues plantea a mediano y a largo plazo? mira, pues entonces eso, a nivel deportivo, como os decía con lo del tenis, pues después de Barcelona, que empecé a entrenar más en serio, el tenis de redes tal, pues a los 2, 3 años ya estaba en la selección nacional. De momento, mientras no me pase Cabersachi de la Puente, que son mis herederos superpotentes de las nuevas generaciones, que ya tienen mejores medios, mejores becas que cuando empecé yo, pues bueno, seguir en el deporte todo lo que pueda, en la competición, si no después, pues seguir a nivel físico entrenando. Pero bueno, eso, a medio plazo, en el tenis, pues como estoy ahora, estoy el 12 de España jugando muy poco, o sea, mantenerme ahí entre 10 15 primeros, jugar el campeonato de autonomía, que siempre me motiva por defender a Galicia y ganamos estos últimos años el título de autonomías con eso, con Martín de la Puente. Y, y volver a ganarlo o estar peleando por el título. En pádel, que he empezado con Rubén Sánchez, mi compañero de Madrid, de Vallecas, que pues empezamos de casualidad, porque me llamó para participar en un torneo en Canarias que le falló a la pareja, y desde aquella, hace pues un año y algo más, estamos jugando juntos y ahora jugamos este fin de semana ahí en Madrid. Entonces, ahí lo mismo, pelear por el Campeonato de España, que el año pasado me quedé a un puesto, el 17, entraron 16, este año poder entrar y jugar con Rubén en el Campeonato de España. Ciclismo, atletismo, triatlón, pues participar en lo que puedo, porque claro, hay que combinar todos estos calendarios y no tengo el tiempo suficiente para entrenar a todo, ¿no? Al final, a lo que casi más estoy jugando al pádel y lo otro, pues cuando pueda. Y intentaré ahora, porque mi pareja es profesora, a ver dónde tiene el destino, coordinarme el calendario con ella y marcar bien los días y los deportes que puedo hacer cada día. Y nada, y a partir de ahí, pues estar 3 o 4 años ahí en la competición, ir viendo lo que aguanta el cuerpo. Y si no, pues buscar otro deporte más tranquilo cuando vea que no puede. Eh, Como tú bien decías desde el principio, digamos, no eres una persona que, digamos, tuvieses una movilidad normal toda la vida y que de repente pues te encontrases con que tuviste un accidente o una lesión. No. Tuviste que hacerlo desde muy pequeño, entonces
para toda esa gente que pueda tener algún tipo de enfermedad parecida a la tuya, que le obliga a tener menos movilidad que el resto, danos unos consejos, danos unas pautas Sí, de cómo crees que eso. Y luego la pregunta te la evoluciona al siguiente paso, que es, ante una situación en la que, bueno, pues desgraciadamente te puedas ver postrado en una silla de ruedas en tu, ya en tu edad adulta, ¿cómo crees que, cómo afrontar esa situación? Luego el tema del deporte, ¿cuánto crees que es de vital el refugiarse en una actividad como el deporte en este caso, o como otra cualquiera, para sobrellevar este infortunio? vale, pues vamos a empezar por partes. Mi enfermedad, como hablábamos antes, pues es congénita, ¿no? Viene ya de nacimiento, podía estar ahí latente y apareció a los 2 años. Entonces, claro, tienes unas limitaciones ya toda la vida desde el principio, que si, por ejemplo, pues nunca jugué al fútbol, te quedas con las ganas de probarlo, pero no la echas en falta porque nunca lo has practicado, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos la ventaja, o, en principio, yo creo, los de nacimiento, porque ya te has adaptado a la situación que te ha tocado. En cambio, los que vienen de un accidente es algo un poco más duro, más de contraste, porque supongo que por casos que conozco, ¿no? Piensas todo lo que hacías antes, lo que ahora no puedes hacer. Pero bueno, yo creo que todo tiene una adaptación. Entonces decía yo, si al tenis no puedo de pie, pues juego en silla de ruedas. Mira, por ejemplo, que te nombraba antes, Martín de la Puente, que se acaba de proclamar campeón de dobles, Grand Slam en Open USA. Yo lo conocí un podía caminar y andaba con una muleta, y él en principio no quería jugar en silla, decía porque tenía que jugar sentado. Uh -huh. Y la primera silla se la presté yo. Después de la reticencia de no querer, luego empezó con la silla. Al final vio que una vez adaptado a la silla, corría más que de pie y era tenis igual. Lo único que la diferencia pues darle un bote o dos, y empezó a disfrutar con el tenis, empezó a tomárselo en serio, y pues es un caso parecido al Alcaraz. Él empezó con 12 años y dijo que quería ser número uno, llegar lo más alto posible. De momento está en el camino de conseguirlo también. Entonces, eso, hay que partir de que si hay unas ayudas y unas adaptaciones, y después influye mucho, por en mi caso particular, el entorno familiar. O sea, la familia lo que tiene que hacer, está claro que es apoyar tanto a unos como a otros, del accidente o no, del nacimiento, pero no limitarles a que aprendan, a que hagan cosas, a que avancen. O sea, en mi caso, les decía, mi padre, cuando vio que empezaba a quedarme acomodado en la silla de ruedas, dijo, no, 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 hay que volver a caminar. Me puso con mi abuela una bicicleta que no era estática, era una bici normal, hicimos un triangulito de madera y levantar de atrás, y me dolía las rodillas, y yo que no, que no, que no, y mi padre que sí, y a darle duro, que al final volví a caminar. Entonces, si otra familia es al revés y te dice, ay, pobrecito, bueno, pues que ya te hago yo el desayuno, ya te hago yo, ya te llevo la mochila, claro, al final te empiezas a acomodar y no vas a avanzar. O sea que el entorno familiar también es importante, que te apoye en todo lo como eso que hice del deporte, en todo lo que quieras hacer, que te apoye, que están contigo, pero o sea, que lo tienes que hacer tú, no que te ayuden, te apoyen, pero que te hagan todo. Eso no. Y Uh -huh. después, a nivel el deporte o asociaciones, yo creo que una persona cuando tiene una discapacidad, ahora hay la parte inclusiva, que es lo que tiene que avanzar la sociedad, ¿no? Que si yo, pues mira, vamos a empezar ahora aquí algo parecido en Coruña, una escuela municipal, pues que sea de baloncesto en silla de ruedas, pero que pueda ir personas con o sin discapacidad. Porque si viene un chaval con discapacidad, su hermano, un amigo que no tiene, no lo puede practicar también. Yo creo Claro. que hay que abrirse a eso. Pero es importante, para adaptarte a la nueva situación o a la limitación que tienes, estar en un entorno, a veces una asociación o un club deportivo, con otras personas con una discapacidad parecida a la tuya, o que tenga algo, que le haya pasado algo, ¿no? Porque ahí en ese entorno es donde vas a aprender a adaptarte bien. Te van a ayudar a, pues cómo hago para pasarme de la silla al coche o al revés,
cómo os adaptáis en el gimnasio, cómo hacéis para meteros el agua en la piscina, en la playa. Entonces yo creo, y el deporte luego, eso, aplicado a tu vida diaria, pues si estás en forma, como decías tú, cuanto más en forma estés, mejor te vas a adaptar a la hora de sentarme en una silla, cambiarme del coche, subirme a un avión, autobús. Es muy importante el deporte, el entorno familiar y el entorno social donde podamos mover. Sí, no, no, yo creo que eso que estás diciendo me parece súper interesante, ¿no? Creo que al final es evidente que, bueno, pues las limitaciones físicas que puede tener cualquier deportista que tenga que competir en una silla de ruedas, son evidentes, pero creo que no es tontería lo que acabas de decir de que sería interesante sopesar la capacidad de que, bueno, al fin y al cabo, si tú mediante un deportista que no tenga una discapacidad se puede sentar en una silla y puede practicar ese deporte, puede hacer que sea todavía un deporte mucho más inclusivo. Evidentemente, pues no vas a poner a jugar a alguien que puede correr de forma natural con alguien que está en una silla de ruedas porque hay una diferencia abismal, pero ¿por qué no vas a meter a alguien que, bueno, pues que teniendo todas sus capacidades o teniendo muchas más capacidades de las que pueda tener alguien que esté en una silla de ruedas de forma permanente, pues al final competir en eso? Porque al final la limitación es de no puedes mover las piernas, tienes que hacerlo todo con los brazos y moverte con los brazos, ¿no? Sí, Evidentemente luego además es como todo, hay gente que tiene una serie de lesiones que le permite mover el abdomen, por ejemplo, y trabajar con las abdominales, y gente que no. Entonces al final me parece muy interesante porque creo que, como tú bien dices, puede hacer que mucha gente que tenga discapacidad arrastre a amigos y familiares a realizar una actividad que me da igual que sea deportiva a que no. Quiero decir, es al final cuando consigues generar una adaptación, lo que hace es que exista una cohesión mayor con todo el entorno y con el día a día de la sociedad, ¿no? sí, por eso yo creo que una cosa sería ya la competición y lo que dices tú. Claro, depende la discapacidad y la movilidad. Ya tienes que hacer categorías, que para eso hay deportes que tienen categorías en función Ujú. de eso, de la columna, o si tienen abdominales o amputación. Claro, eso ya estamos a nivel competición, pero yo creo que a nivel escuela, que es lo básico donde tiene que empezar una persona a hacer deporte, o mismo en el colegio, que a veces a alguien con discapacidad no le dejan participar en educación física y solo hace la parte teórica y no participa. Yo creo que hay multitud de juegos que se pueden adaptar. Los colegios podrían tener una o dos sillas deportivas, bueno, dependiendo de los alumnos que tengan, y que los integren en la educación física. Yo creo que es como todo, toda la vida son hábitos y nos enseñan hábitos. Entonces, si tu hábito deportivo, cuanto más pronto lo comiences, creo que es un buen aliciente para personas con y sin discapacidad, el que tenga discapacidad para no encontrarse solo, porque va a tener más gente con él, Ujú. a practicar un deporte que pueden jugar todos de igual a igual. Y lo que decía también, que los colegios, esa educación física que a veces no tiene sillas deportivas, el chaval con discapacidad no puede participar y solo hace la parte teórica, yo creo que ahí tendríamos que tener unas sillas, ahora que hay programas del plan de igualdad, que la diversidad también se incluye en ese plan, que deberían estar en esos colegios para que no queden apartados. Y lo que decía, al final el deporte se convierte en un hábito, el hábito del deporte es saludable, prolongaremos nuestro estado de forma más tiempo y le daremos menos carga a la sanidad pública que bastante tiene. Yo creo que es bueno para todos, una principalmente para nosotros, para estar mejor, que te encuentres mejor, y otra para el Estado en sí, para que se ahorre dinero de medicinas y de residencias. Mira, ahora que dices Eh, eso, te cojo el melón y te lo dejo votando. vale. ¿Crees que... Bueno, considero que desde que tú tuviste que enfrentarte a este problema en los primeros años hasta ahora, creo que sí que hay una evolución muy positiva. Pero ¿tú crees que ahora mismo la sociedad no solamente está preparada en cuanto a la adaptación física, digamos, de los espacios, de los sitios, de todo ese tipo de cosas, está realmente adaptada? ¿Hay tanto trabajo como parece por hacer? Y luego la segunda parte, la concienciación de la necesidad. O sea, por ejemplo, yo me fijaba ya antes, pero ahora me fijo mucho más, sobre todo desde un reciente viaje al sur de España, de
cómo la gente no respeta y sí, no valora la necesidad, digamos, de respetar esas plazas, por ejemplo, reservadas para la gente que tiene una minusvalía, y lo realmente importante y lo carente de plazas que muchas veces hay, unas porque las ocupa gente que no las necesita y otras muchas porque hay zonas muy amplias donde no se ven, de esas plazas, porque evidentemente no todo el mundo tiene la capacidad de poder subirse y bajarse del coche, pongo ese ejemplo, con la facilidad Sí, que podemos tenerla otros, ¿no? claro. Yo creo que, o sea, la sociedad está avanzando, por ejemplo, hacia la eficiencia energética, porque vemos que ahora mismo es una necesidad, por retardar el cambio climático, porque yo creo que ya está ahí, y si no hacemos algo va a avanzar más rápido de lo que pensamos. Y la sociedad también está pensando en la adaptación de los espacios para circulación de sillas de ruedas o personas con deficiencia visual o sordera, ¿no? Adaptar toda la ciudad que tengan su espacio cómodo para, decías tú, para aparcar o moverse. ¿Qué pasa? Que luego hay gente poco cívica que si dice, va, como voy a aparcar 10 minutos, que voy a ir a la tienda a comprar o no sé qué, pues aparco ahí 10 minutos que no viene nadie y ocupo la plaza. Claro, después llegamos nosotros, tienes que esperar 10 minutos, al final te cansas, das más vueltas, no encuentras plaza. Luego utilizan otros tarjetas del abuelo que ya murió y la están utilizando. Y como la cara de la tarjeta, la foto está por el interior, por lo de protección de datos y no se ve, pues realmente no puedes mirar, aunque te acerques al parabrisas, si realmente el que baja del coche la necesita. No, el otro día había un chaval que yo creo que lo máximo que tuvo fue una operación de rodilla y no tiene discapacidad, pero lo voy aparcando con la tarjeta. Yo creo que no era de él. ¿Qué pasa? La policía ahora sí se empieza a vigilar más. Si está el policía cerca, te pide que le enseñes la tarjeta para comprobar que eres tú. Si la tienes caducada o no, porque también te la pueden retirar si la tienes caducada, porque en principio tienes obligación, es como el DNI, ¿no? O permisos, hay que renovarlos. Y después lo que a nivel, por ejemplo, instalaciones deportivas, pues sí se van adaptando más. Las nuevas sí que ya se hacen con el estudio arquitectónico ya preparado para discapacidad, con la rampa, con el porcentaje que tiene que tener, el baño y ducha adaptada, pero bueno, hay mucha carencia en eso. Entonces, claro, igual en una gran ciudad, pues hay más instalaciones que una persona con discapacidad, pues aunque se tenga que desplazar, podría hacer deporte. Si nos ponemos un pueblo pequeño, pues igual hay un pabellón o no hay ninguno y es del año no sé cuál y está sin adaptar. Entonces la persona esa pues está muy limitado para hacer el deporte. Limitado, no, no que no lo pueda hacer, porque al final yo a mi colegio cuando iba tampoco estaba adaptado en Claro. aquellos años y dos profesores, uno por cada lado, me cogía de la silla de ruedas, me subía, me bajaban y no había líos como ahora. Claro, te pones en lo de ahora y esas mismas personas pues no se arriesgarían a subirte a bajarte porque si caes tienen miedo que los denuncies por el tema de los seguros y no sé qué. Entonces avanzamos en unas cosas, pero en otras también nos complicamos más la vida. Ujú. Pero bueno, yo creo que sí que iremos avanzando y que cada vez tiene que ser esto, todo, no solo el deporte, todo accesible a cualquier persona y que todos que pagamos los mismos impuestos podamos disfrutar de todo. Ajá. Mira, me piden por aquí que nos hables de ese proyecto en el que estás involucrado del baloncesto en silla de ruedas. Ah, muy bien. El proyecto del baloncesto de silla de ruedas, pues eso, el club en el que estoy, que es el Basquemi Ferrol, la Beconsa Basquemi, que tenemos ese gran apoyo de la empresa Beconsa, una constructora de Coruña, que pues empezó en el año 90, yo llegué en el 92 y desde aquella estoy metido en el club. Primero con la parte deportiva, era jugador nada más. Ya pues acabé mis estudios de graduado social, que bueno, que eso no se había hablado, pero bueno. Mi padre lo mismo que me decía del deporte, me decía que había que estudiar, que yo con mi discapacidad para albañil no iba a ser, ¿no? Entonces lo mismo, me puse las pilas, estudié y acabé en oficina de graduado social. Entonces haciendo nóminas, contabilidad y proyectos como este del Basquemi, que hablamos ahora del baloncesto en silla. Entonces luego que de deportista empecé a compaginar apoyo en la directiva
al final uno se fue, me dejó a mí ahí de presidente y nadie quiere el cargo y hasta que un día dimita, pues me parece que no hay candidato. Y entonces ahora estamos, estuvimos en primera división, que era algo, ya era duro y complicado, y ahora nos volvemos a meter en división de honor, que ya estuvimos 2 años, y es mucha más inversión, mucha más pelea para buscar financiación. Pero bueno, estamos contentos. Por ejemplo, este fin de semana hemos jugado con el Anfi de Vigo, que es nuestro gran rival gallego, también está en división de honor, y el otro día perdimos de un punto, o sea, nunca estuvimos tan cerca de Vigo, ¿no? Entonces yo creo que estamos en el buen camino, es motivador para todos los jugadores, porque el año pasado quedamos campeones invictos y claro, eso te pide siempre un salto. Entonces el salto es probar división de honor, que estaremos pues peleando, no sé, hay 12 equipos, pues del 8 al 12 es el objetivo de este año, no descender y pelear. Y el proyecto es seguir creciendo como club. Estamos fomentando escuelas también de baloncesto, como puede haber en Coruña, Lugo, Ferrol, para eso, para dar alternativa a chavales que no tienen un deporte de equipo adaptado en su ciudad o con marca, y que de ahí puede salir un jugador, como salió del nuestro, que tenemos jugadores en la selección nacional, como es David Mouriz o Manolito, que están ahora mismo jugando en Bilbao. Y Adrián Rañales, uno de estos jugadores, estuvo en Italia, ahora este año regresó y también se apunta al proyecto deportivo y creo que nos está escuchando. Bueno, pues si nos está escuchando, le damos un saludo desde aquí. Me imagino que como responsable, además, claro, hablamos del año 90 o del año 92, que parece que fue antes de ayer, pero estamos hablando de Sí, hace me 30 parece que fue, pero años. un poco más. Sí, sí, estamos hablando de hace 30 años. Entonces, Sí, llevas toda la vida. Se puede decir que llevas toda la vida metido en ese club. Y me imagino que para ti sí. será un orgullo, ¿no? El ver cómo gente a la que has enseñado, a la que le has dado la teta, como aquel que dice, ¿no? Mm, Cómo llega a, pues, a nada más y nada menos que para mí es lo más grande que existe, que es a representar a tu país en el deporte que te gusta, ¿no? mm, Y hablando de representar a tu país, eres 2 veces olímpico. mm, Es que claro, uno lo dice en la presentación, es 2 veces olímpico. Sí, ¿no? Si el papel lo aguanta todo, y incluso el mm, micrófono también, pero no estamos hablando de ninguna tontería. O sea, a las Olimpiadas no va cualquiera. Y me da igual que sea deportes adaptados que no. mm, Ya te decía, tengo el honor de conocer a un paratriatleta que es el futuro, o creo que va a ser el futuro del mm. paratriatlón de este país, y espero que de Europa. Y yo tengo una apuesta con él de que él irá a las próximas Olimpiadas, y simplemente con el esfuerzo que le está poniendo se merece eso y mucho más. Entonces me gustaría que nos hablases Mm. de cómo fue esa preparación para las Olimpiadas, porque uno no llega y me dice, hola, vengo a apuntarme a las Paralimpiadas, Claro. firme aquí. No, 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 o sea, esto no es Sí. como cuando te apuntaste al club de baloncesto, que llamaste un domingo y el lunes ya estabas, no. No. Esto No, lleva a otra cosa. Entonces cuéntanos esa experiencia, no solo de eh, prepararlo, sino aprovechando ya que nos cuentes cómo fue esa experiencia doble en las Olimpiadas, en 2 sitios tan dispares como Pekín y Sydney, claro. mm. Bueno, pues primero os voy a contar eso, cómo se llega a una Paralimpiada deportiva adaptada. Pues, por ejemplo, lo que hablamos del año 92, ahora pues ha cambiado mucho. Yo fui a las del 2000 y ya habían cambiado cosas, claro, ya había avanzado. Pero, por ejemplo, la clasificación, voy a hablar del que fui yo, no del tenis. La clasificación en el tenis de aquella era el país. Se clasificaba el país, teníamos que ir a jugar los mundiales, se clasificaba el país y el país elegía que 2 o 3 jugadores iban a... Normalmente ahí eran dos, a representar al país, dos para poder jugar individual y dobles. Entonces, en ese año el cuadro era de 64 jugadores. Y nosotros, claro, de aquella había, lo que decía que no hay ahora, bueno, que hay ahora, de aquella había pocas becas deportivas y todo salía realmente pues del club. A mí me apoyó el club ADM Ferrol, la SCM Ferrol, que era la asociación que estaba yo, vinculada con lo del deporte adaptado de aquí de Ferrolterra, y, y, y después financiación privada pequeña que podía sacar
incluso del trabajo también. Entonces, tuvimos que ir a jugar un clasificatorio a Croacia y ahí tuvimos suerte y llegamos a la final, no a la semifinal. Entonces, antes de las semifinales te daba acceso a la Paralimpiada de Sydney. Juanma Ramos, que es un muy amigo mío de Marbella, y el seleccionador David Sanz, que también estuvo en Pekín también, y allá fuimos de aventura. Claro, nosotros lo que decíamos, ahí éramos poco profesionales, porque los dos trabajábamos, al no haber becas, pues tienes que compaginar todo, y bueno, si nos clasificamos, pero era muy complicado sacar resultado, ¿no? Entonces caímos en primera ronda individual y dobles. Entonces lo máximo para nosotros, claro, ya fue ir, porque eso, tal como estaba España, comparado con otros países europeos que tenían ayudas y tecnificación, y pues era complicado ya clasificar. Entonces para nosotros ya fue la locura poder ir, que nos fuimos a Marbella a celebrar allí una cena de que nos habíamos clasificado luego del esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que disfrutamos fue pues el ambiente olímpico. Juanma ya había estado en otras, en Atlanta, y, y yo era la primera, pues claro, con la ilusión de a ver cómo es esto, ver otros deportes, compartir con otros atletas, con tu equipo español, que eran unas casas adosadas y vivimos por ejemplo, ahí compartimos con el equipo de bocha. Después lo que también tuvimos que, de bueno, al perder pronto, tuvimos más tiempo para ver cine y Australia. Entonces, bueno, fue lo que mejor sacamos de la Paralimpiada. Luego, la siguiente, en Sydney, ahí ya iba por ranking, ya cambió el sistema y es como ahora el ranking ITF que hay, pues tenías que estar entre los 50 y... No, 40, sí, 48 primeros y después daban unos wildcard. Yo ahí acabé el ranking el 52, o sea, estaba fuera. Pero como Kiko Tour, el compañero de esa época de Pekín, estaba dentro, me dieron el wildcard, entonces pude ir con él para jugar dobles individuales. Ahí ya fue mejor, ya era algo más serio, ya teníamos beca. Ahí tuve una ayuda de Caja Madrid, que había Caja Madrid, para poder jugar torneos, porque al ser de ranking lo que tienes que hacer es jugar torneos en el año anterior, antes de que se cierre la clasificación, y meterte en ese ranking, ascender a ese Ujú. puesto. Y me salieron más o menos bien. Uno que fui a Atlanta, que gané allí el cuadro A, y otros dos por Italia. Y entonces, eso, me dieron el wild card porque estaba muy cerca y me clasifiqué. Individual, perdí en el tercer set, o sea, muy apretado con uno de Nueva Zelanda. Y en dobles pasamos una ronda, ganamos a Hungría, pero luego nos tocan los japoneses, que aún está jugando ahora, el que es número uno, Shingo este Kunieda, y ya nos frenaron ahí. Entonces lo mismo, bueno, pues después descubrir China, claro, Pekín, porque es algo oriental, totalmente distinto a Europa o era Australia, pero quedar fascinado con cosas que ves ahí de lo que son capaces. Después, que son súper organizados, claro, ahí los tenían mandados, tenías voluntarios por todos los lados y yo creo que esa gente no dice que no, que les tiran de las orejas. Y No, ahí España, en todas estas Olimpiadas, pasados cada 4 años, ya ha ido avanzando un montón y, por ejemplo, ahora los que te decía, los chicos de Martín de la Puente, Dani Cabesacho, Kiko Turco aún está, pues ya llegaron a cuartos de final, ya son diploma en dobles y yo creo que para París, por ejemplo, Martín, como el que ganó aquí el Gran Slam va a estar ahí, yo creo que puede incluso cuartos, o sea, semifinales, igual se puede meter ya para las próximas. O sea, todo va avanzando, pero porque al final hay un esfuerzo de becas, de financiación y de que la gente pueda tener tiempo para dedicarse a entrenar, que si no entrenas horas no puedes avanzar. mira, me deja por aquí un mensaje Saavedra Darwin, no, creo que es, Sí, Saavedra Winfram, pone. Me dice que enhorabuena campeón, esas tardes jugando al tenis en el crucero de Ares sí, y que saludos desde México. Te has traído a toda sí, tu legión. ese, mira, ahora que ves aquí Ibermex, es el pequeño patrocinador que me está ayudando estos últimos años. Es un amigo, muy amigo, porque en la infancia pues yo tengo estado mucho en su casa, él en la mía, él está ahora viviendo en México y me ayuda desde allá.
Y lo que decía, yo empecé en esa pista de tenis que era en el crucero, que era un par con una pista al lado privada, pero que al final estaba abierta y pedimos permiso y al final te dejaban entrar, llevamos la red y hubo un montón de partidas que jugamos. Ahí el otro día una chica que hace años que no veía, que está en Inglaterra, también se lo recordó a mi novia. Yo Álvaro lo conozco de cuando el crucero. Y decía, ya tenía mala leche, que aunque eran amistosos, no se dejaba ganar. No, 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 está claro. O sea, vamos a ver, yo puedo decir de ti que eres todo un ejemplo de superación, que eres un ejemplo de bondad, pero que eres una persona hiper competitiva en el mejor sentido de la palabra. O sea, eres una persona que no te, o sea, que no te dejas amedrentar, pero bueno, creo que al fin y al cabo es parte también de tu filosofía de vida y lo que desde pequeñito Mm, y el motivo por el que has llegado tan lejos eh, mm, en todo este mundo deportivo, porque al final no te has rebajado. mm. Queda ya poquito, entonces sé que te vas a tener que ir en breve. Voy a volver a recordar a los espectadores que bueno, que si tienen cualquier mensajito, pregunta o lo que sea, que nos lo dejen en el chat y se las voy haciendo a Álvaro. Y voy a aprovechar y me voy a llevar esto un poco a mi terreno. Te voy a pedir que me hables de dos cosas. Una, bueno, a mí me encanta el triatlón, entonces Mm. sé que tú has practicado mucho, mucho duatlón, entonces quiero que me hables de tu experiencia y luego quiero que me hables un poco de qué esperas de esta temporada en el mundo del pádel, donde si no tengo mal entendido tu clasificación a nivel España vamos, está especialmente bien. Entonces, bueno, te dejo Mm. esos dos temitas para que me los remates. Vale, pues mira, te cuento, el triatlón fue una coincidencia porque había estado en una cafetería y me encontré con un amigo que hacía tiempo que no veía, que habíamos hecho un curso de vídeo, porque aparte de deporte también hice curso de vídeo, hice cursos de teatro, también hago un poco de todo. Y entonces me lo encontré y estaba en una reunión con la directiva del Shark Narón, del Tri Shark Narón de triatlón. Y me dijo, bueno, pues tú que te gusta el deporte, no sé qué tal. Me cuesta bastante, floto, no es que sea granada peligroso y lo dejé cuando conocí el tenis. Y ahora lo retomé, pero bueno, voy con bastante cuidado. No, no me meto ahí al sprint a los 100 metros a salir con un revolcón. Entonces, el duatlón, bien. Me apunté al Campeonato de España, que justo era en Coruña, y en mi categoría, que en ese momento estábamos tres, gané. Entonces, claro, dices, bueno, pues habrá que seguir, porque no se me da mal. ¿Qué pasa? Que al final el triatlón es un deporte tan completo y con tres disciplinas que tienes que entrenar las tres. Y entonces yo al estar trabajando y combinar horarios de mañana, tarde, el equipo de baloncesto y tenis, pádel, no me llega a las horas. Entonces este año, por ejemplo, he entrenado poco. Espero ahora, a partir de septiembre, volver a retomarlo bien. Por ejemplo, este año el Campeonato de España es en Murcia y coincide con el campeonato de pádel. Entonces me voy a pádel y no me voy al triatlón porque no está entrenado poco y tienes que estar en forma para eso, para hacerlo bien. No me gusta ir si no estoy bien por participar en un deporte tan completo. Y después en pádel, lo que os decía, el año pasado quedé 17, creo que como no empezó la temporada estaré por ahí y espero acabar, pues si puede ser 10, 12 para entrar con seguridad al Campeonato de España y pelear con Rubén pues algo mejor que este año. ¿Cómo ves ese... O sea, hoy por hoy el pádel, ya desde hace unos años, se ha puesto muy, muy de moda. Ay, perdón, que estoy con gripe, macho, todavía. Mm, Está muy de moda, ¿no? Eh, mm, ¿cómo ves el futuro de ese deporte? Porque sí que, si bien es cierto que parece que está cada vez el pádel, digamos, normal, está cada vez rompiendo más techos de cristal, pasa lo mismo
con el pádel adaptado? O sea, ¿sigues rompiendo también a ese mismo ritmo esos techos de cristal de ser un deporte, digamos, nuevo, entre comillas, que le pasa al pádel? Sí, yo creo que el pádel en sí, ya, que lo conozco ya de hace pues bastantes años, lo que pasa es que jugué, paré, ahora volví, sí ha crecido bastante. Y, por ejemplo, yo que vengo del mundo del tenis, tenis pádel, pues nos duplican en licencias el pádel, ¿no? Entonces, el pádel sí está creciendo, tiene la ventaja que se juega, como por ejemplo aquí en Galicia, que tengo complicaciones si llueve para entrenar tenis, que son normalmente instalaciones techadas, que no te vas a mojar, no hay viento, pues no hace mucho frío. Un deporte de pareja, que siempre, si uno tiene una discapacidad más grave, el otro le compensa y le ayuda, le apoya. Entonces, yo creo que es un deporte divertido a nivel de discapacidad y que sí que está creciendo porque cada año aparecen torneos nuevos. Este año se han jugado torneos internacionales en Francia y se avanza a ver si se consigue hacer un europeo, un mundial o algo así. Y la gente, los jugadores que hay son top, cada vez más profesionales, con patrocinios de empresas y de marcas de ropa y de pala, entonces yo creo que está avanzando. Yo creo lo que tenemos que para avanzar algo más rápido, como pasó ahora con un gran slam, ¿no? De tenis, que te incluyan en una prueba grande de jugadores de a pie, como conocidos, como cuando va LeBron, va toda esta gente, que metan una categoría más, que aunque sea un cuadro, que son cuadros pequeños, de 16 jugadores o 16 parejas, que mucha gente que lo desconoce lo va a ver y van a alucinar con las jugadas que hacen y movimiento de silla, derrapes, que me dice siempre el monitor, que queda alucinado con los derrapes que hacemos en la pista. Y a partir de ello creo que creceríamos más, cuando estés integrado en pruebas grandes como una categoría más, igual que masculino femenino, pues abrir una prueba adaptada también. Y nada, y el locutor se ha ido a abrir la puerta. Ahí bien, nada, tranquilo. Perdona, Pues perdona, eso, discúlpame. que una vez avancemos hacia pruebas grandes, que de mayor visibilidad, pues yo creo que seguirá creciendo el deporte. Y como pasa en el tenis, que es lo que siempre estamos hablando de la rama del tenis, tenemos que hacer más escuelas deportivas de esos deportes que son, yo creo que bastante asequibles a personas con movilidad reducida para practicar y que de las escuelas saldrán jugadores para competición. Bueno, Álvaro, sé que estás, que tienes que irte porque me lo has dicho antes, entonces no te voy a robar ni un minuto más. Te quiero dar las gracias por todo esto. Me hace mucha ilusión el haberte podido hacer esta pequeña entrevista. No va a ser la última, también te lo aviso. Voy a aprovecharme de nuestra amistad para recurrir a ti muchas más veces, sobre todo cuando empiecen a llegar esos campeonatos de España, cuando empiecen a llegar esos partidos importantes, hacer contigo previas, iremos a verte algún partido y lo transmitiremos. Vale, Entonces, bueno, por perfecto. último, para cerrar, te dejo que lo cierres tú y que, bueno, pues que le digas lo que quieras a los espectadores. Y ahí te dejo, el micrófono es tuyo. Bueno, pues yo creo que para cerrar, mi filosofía esa sería aprovecha la vida, que es la que te ha tocado y no hay límites. O sea, el límite nos los ponemos nosotros y nos ponemos barreras y nos ponemos límites a hacer cosas. Y si el entorno te dice que no, pues tú di que sí. Y don RQR funciona y avanzamos. La sociedad avanza porque siempre hay gente que pelea las cosas y tira para adelante. Si no, esta sociedad no habría avanzado y estamos donde estamos y donde llegaremos. A ver a dónde llegamos. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias por los mensajes, muchísimas gracias a ti Álvaro y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Vale, gracias.